Hace mucho tiempo, en la antigua Persia, un rey llamado Asuero gobernaba con poderío. Su trono era majestuoso y su corte un reflejo de su grandeza. Asuero era conocido por su autoridad indiscutible y su capacidad para mantener el orden en su vasto imperio. Su imperio se extendía por tierras lejanas, abarcando desde la India hasta Etiopía, y su palabra era ley. Las ciudades florecían bajo su mandato, y la paz reinaba en sus dominios, al menos en apariencia. Sin embargo, la oscuridad se cernía sobre los corazones de su pueblo judío. Vivían con miedo constante, temiendo por su futuro en una tierra que no siempre les era amable. Las tensiones crecían día a día, y la incertidumbre se apoderaba de sus vidas. Un hombre cruel llamado Amán, lleno de odio y ambición, conspiraba contra ellos. Amán, un alto oficial en la corte del rey, no solo buscaba poder, sino también la destrucción de aquellos que consideraba sus enemigos. Deseaba verlos destruidos, borrados de la faz de la tierra. Su odio no conocía límites, y su deseo de venganza era insaciable. Cada día, su plan se volvía más siniestro y detallado. Amán, con engaños y mentiras, convenció al rey de que los judíos eran peligrosos, que no respetaban sus leyes. Utilizó su astucia para sembrar la desconfianza en el corazón del rey, pintando a los judíos como una amenaza para el imperio. El rey, cegado por la influencia maligna de Amán, decretó la aniquilación de todo el pueblo judío. Sin cuestionar las intenciones de su consejero, firmó el edicto que sellaría el destino de miles de inocentes. La noticia se extendió como la pólvora, sembrando terror y desesperación en cada hogar judío. Las familias se reunían, temerosas, tratando de encontrar una manera de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. El miedo se apoderó de sus corazones. Las noches se llenaron de insomnio y las calles de susurros de desesperación. ¿Cómo podrían enfrentarse a un enemigo tan poderoso? ¿Acaso este era el fin? ¿Sería este el último capítulo de su historia? La esperanza parecía desvanecerse, y la sombra de la destrucción se cernía sobre ellos. ¿Serían borrados de la historia, sus sueños y esperanzas aplastados bajo la bota del odio? La desesperación se sentía en el aire, y el futuro parecía sombrío y sin salida. En medio de la oscuridad, una luz de esperanza brillaba en la distancia. Una chispa de resistencia comenzaba a encenderse en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse. Una joven llamada Esther, con un destino extraordinario por delante, se alzaría para enfrentar la adversidad. Con valentía y determinación, Esther se convertiría en la voz de su pueblo, desafiando al destino y luchando por la salvación de su gente. Esther, una joven judía de belleza singular y espíritu noble, vivía en la capital del imperio con su primo Mardoqueo. La ciudad, con sus majestuosos palacios y bulliciosas calles, era un lugar de contrastes, donde la opulencia y la pobreza coexistían. Esther, a pesar de su juventud, mostraba una madurez y una gracia que la hacían destacar entre la multitud. Huérfana desde temprana edad, Mardoqueo la había criado con amor y le había enseñado las tradiciones de su pueblo. En su hogar, Esther aprendió sobre la historia y la fe de su gente, desarrollando un profundo sentido de identidad y pertenencia. Mardoqueo, un hombre sabio y devoto, veía en Esther un futuro brillante y lleno de promesas. Un día, el rey Asuero, buscando una nueva reina, ordenó que las jóvenes más hermosas del reino fueran llevadas a su palacio. La noticia se extendió rápidamente, y muchas familias vieron en esto una oportunidad para mejorar su estatus. Esther, con su belleza y gracia, no pasó desapercibida, y fue seleccionada para unirse a las demás jóvenes en el palacio real. Esther, con su gracia natural y su belleza radiante, fue elegida para unirse al harén real. En el palacio, Esther se enfrentó a un mundo completamente nuevo, lleno de intrigas y rivalidades. Sin embargo, su carácter noble y su sabiduría innata le permitieron navegar estas aguas turbulentas con dignidad y fortaleza. Allí, cautivó a todos con su dulzura y sabiduría, ganándose el corazón del rey. Su presencia en la corte no solo trajo un aire de frescura, sino también una nueva esperanza para aquellos que la conocían. El rey, impresionado por su inteligencia y belleza, la eligió como su reina, un honor que Esther aceptó con humildad y gratitud. Sin saberlo,
Esther estaba a punto de convertirse en un instrumento de salvación para su pueblo. En su nuevo rol, Esther no olvidó sus raíces ni las enseñanzas de Mardoqueo. Su fe y su amor por su pueblo la guiaron en cada decisión, preparándola para los desafíos que estaban por venir. Su posición como reina, un regalo del destino, le daría la oportunidad de enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con destruir a su pueblo. Con valentía y determinación, Esther se preparó para usar su influencia y poder para proteger a los suyos, demostrando que el verdadero liderazgo nace del amor y la compasión. Mardoqueo, siempre vigilante, descubrió el complot de Amán y la terrible amenaza que se cernía sobre su pueblo. Desesperado acudió a Esther, su prima y la reina, con la esperanza de que ella pudiera hacer algo para detener la catástrofe inminente. Sabía que Esther tenía una posición única y privilegiada, y que su intervención podría ser la única esperanza para los judíos. Le rogó que intercediera ante el rey, que usara su influencia para salvar a su pueblo de la destrucción. Mordecai le explicó la gravedad de la situación y la urgencia de actuar rápidamente. Cada momento que pasaba, el peligro se hacía más inminente. Esther temblaba. Sabía que acercarse al rey sin ser llamada era un riesgo mortal. La ley del reino era clara. Cualquiera que se presentara ante el rey sin ser convocado podría ser ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro de oro como señal de clemencia. La incertidumbre y el miedo la invadían, pero el amor por su pueblo ardía en su corazón. Decidida, aceptó el desafío. Sabía que su posición como reina no era solo un privilegio, sino también una responsabilidad. La valentía comenzó a reemplazar el miedo, y una determinación férrea se apoderó de ella. Con valentía, le respondió a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos, y ayunen por mí». Sabía que necesitaba el apoyo y las oraciones de su pueblo para enfrentar este desafío monumental. La unidad y la fe serían sus armas más poderosas. «Yo también ayunaré con mis doncellas, y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Estas palabras resonaron con una fuerza y una convicción que inspiraron a todos los que la escucharon. Esther estaba dispuesta a sacrificarlo todo por el bien de su pueblo. En ese momento, Esther se convirtió en un símbolo de valentía y abnegación, dispuesta a arriesgar su propia vida para salvar a su pueblo. Su coraje y determinación no solo la definieron como una líder, sino que también unieron a su pueblo en un momento de crisis. La historia de Esther es un testimonio eterno de la fuerza y el poder del sacrificio y la devoción. Esther, vestida con sus mejores galas, se presentó ante el rey. Con una mezcla de temor y determinación en su mirada, le pidió que asistiera a un banquete que había preparado en su honor. El rey, encantado con su presencia, aceptó la invitación. Durante el banquete, Esther, con astucia y sabiduría, esperó el momento oportuno para revelar su petición al rey. Con el corazón latiéndole con fuerza, le contó sobre su origen judío y el terrible decreto que amenazaba con exterminar a su pueblo. Con la voz llena de angustia, le reveló la traición de Amán y sus planes malvados para destruir a un pueblo inocente. El rey, conmocionado por la revelación, se llenó de ira. La furia del rey Asuero se desató como un torrente. Ordenó que Amán fuera castigado por su traición y su crueldad. Irónicamente, el malvado Amán fue ejecutado en la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo. La justicia, aunque a veces lenta, finalmente había prevalecido. Sin embargo, la amenaza aún no había desaparecido por completo. El decreto real, irreversible según la ley persa, seguía en pie. Esther, con valentía y determinación, se presentó nuevamente ante el rey, suplicándole que encontrara una solución para salvar a su pueblo. Sección 6. La salvación del pueblo. El rey Asuero, conmovido por las súplicas de Esther y consciente de la injusticia cometida, buscó una manera de revocar su decreto. Como no podía deshacer su palabra, emitió un nuevo decreto que otorgaba a los judíos el derecho a defenderse y luchar por sus vidas. Armados con la nueva ley y con la ayuda de muchos persas justos que se unieron a su causa, los judíos se enfrentaron a sus enemigos y lograron vencerlos. La fecha de su victoria, el 13 de Adar, se convirtió en un día de celebración y alegría.
un recordatorio de la liberación milagrosa que habían experimentado. Sección 7. El legado de Purim. Para conmemorar su salvación, la reina Esther y Mardoqueo establecieron la festividad de Purim. Cada año, los judíos de todo el mundo celebran Purim con alegría y gratitud, recordando el valor de Esther, la sabiduría de Mardoqueo y la protección divina que recibieron en un momento de gran peligro. Durante Purim, se lee el libro de Esther en las sinagogas, se intercambian regalos de comida y bebida, se hacen donaciones a los necesitados y se participa en fiestas y representaciones teatrales que recuerdan la historia de su salvación. Sección 8. Inspiración eterna. La historia de Esther es una historia atemporal de valentía, esperanza y justicia que ha inspirado a generaciones a lo largo de los siglos. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y que una sola persona, con coraje y determinación, puede marcar la diferencia. Esther, una joven común y corriente, se convirtió en una heroína inesperada. Su historia nos enseña que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra la injusticia y la opresión. Nos recuerda la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando enfrentamos la adversidad. Sección 9. Una historia para todos. La historia de Esther trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Es un recordatorio universal del poder de la fe, la importancia de la unidad y la necesidad de luchar por un mundo más justo y compasivo. Su legado sigue vivo, inspirándonos a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, a alzar nuestras voces contra la injusticia y a nunca perder la esperanza en un futuro mejor. La historia de Esther nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo mejor. ¿Cómo podemos nosotros, como Esther, ser instrumentos de paz, justicia y esperanza en nuestro propio tiempo?